otra. Tenemos palabras alusivas a la fecha a cargo del licenciado Daniel Delgadillo Martínez. Buenos días, autoridades civiles, políticas, educacionales y también de manera muy en especial al Batallón de Producción Ecológica Coronel Óscar Moscoso, y un agradecimiento personal por la invitación a la Directora Distrital de Educación Exalta Marisol. Empezaré con una palabra poco conocida pero muy usada por muchos: la vexilología. ¿Qué es la vexilología? Es la ciencia que estudia la historia de la evolución de las banderas en sus diferentes contextos. Las primeras banderas que existe constancia histórica son lienzos descubiertos en China e India y utilizadas aproximadamente en el año 600 antes de nuestra era cristiana. Así, su origen se le atribuye a los países de Asia, ya que de ahí se utilizaba la seda como material textil. Las banderas son símbolos que intentan transmitir una serie de valores con el objetivo de crear identidades, y por ello no es de extrañar que en una misma región características históricas y culturales parecidas surjan símbolos igualmente parecidos. La historia común de países como Guatemala, Nicaragua y Honduras parece que hoy en día son muy similares. Lo mismo ocurre en Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda, o en los Balcanes como Serbia, Eslovenia y Eslovaquia. Seguro que alguna vez se han fijado que hay banderas de países que se parecen mucho entre sí, colores iguales, formas idénticas, y nos puede venir a la memoria o a la cabeza el ejemplo de las banderas escandinavas. Esto es como la bandera de Noruega, la de Islandia y como la de Dinamarca, que son muy parecidas. Estas coincidencias, que en realidad no lo son tanto, se permite por la geografía mundial en más ocasiones de las que imagináramos. Ahora, los colores. El rojo, símbolo de resistencia, valentía, fuerza y valor. El azul, símbolo de la verdad y lealtad, perseverancia y justicia. El verde, símbolo de esperanza, alegría, y que en muchas culturas tiene un significado sagrado. El negro, símbolo de determinación, que a menudo refleja una herencia étnica. En Sudamérica, las coincidencias en las banderas vienen de un extinto país que existió entre 1819 a 1831, y hablo de la Gran Colombia. La bandera combinaba los colores amarillo, azul y rojo en 3 franjas horizontales, en una misma disposición que mantienen actualmente Ecuador, Venezuela y Colombia. Un diseño ideado por el masón Francisco de Miranda, que ondeó esa bandera por primera vez en América en 1806. En nuestro caso, el amarillo refleja la riqueza mineral, aun cuando buena parte de esa riqueza en tiempos de la colonia hayan terminado en guerras europeas, como fueron las rivalidades entre Carlos V de España, Francisco I de Francia, posteriormente Felipe II de España e Isabel I de Inglaterra. Todo ese dinero americano a las aguas.
Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Comenzó entonces la campaña de liberación y tuvo su culminación en la batalla de Pichincha, librada el 24 de mayo de 1822, con la victoria de Sucre, y se consolidó la independencia de la Gran Colombia. Se consumó posteriormente la de Ecuador y quedó en el camino listo para la batalla contra las últimas fuerzas realistas que quedaban en el Bajo, Alto Perú y el Virreinato de La Plata. La batalla de Junín fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas e independistas en el proceso de la independencia del Perú. La batalla se desarrolló en la Pampa de Junín, en el actual departamento de Junín, cerca de Huancayo, el actual Perú, un 6 de agosto de 1824. La victoria de los independistas aumentó la moral del resto de ellos, consolidándose definitivamente luego de la victoria en los campos de Tumusla, venciendo finalmente a las fuerzas españolas. Por cierto, Tumusla queda hoy cerca de Cotagaita, en el departamento de Potosí. En un tiempo relativamente corto y mediante un decreto, se determinó que el nuevo estado llevaría el nombre de Bolívar, en homenaje al Libertador, quien a su vez fue designado padre de la República y jefe supremo del Estado, y su capital Sucre en honor al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Bolívar agradeció estos honores, pero declinó la aceptación de la presidencia de la República, para cuyo cargo designó al mariscal de Ayacucho. Pasado un breve tiempo, se volvió a debatir el nombre de esta joven nación, y un diputado, anteriormente presbítero, es decir, religioso, llamado Manuel Martín Cruz, dijo lo siguiente: si de Rómulo se puso Roma, de Bolívar será Bolivia. El mariscal Sucre asumió la presidencia de la República de Bolivia un 1 de enero de 1826, año en el que el país tuvo su primera constitución política. Esta organizó las instituciones estatales y adoptó como sistema administrativo el modelo de los departamentos en enero de 1826, que en ese tiempo eran tan solo 5. Cabe mencionar que la creación de la primera escuela normal de maestros fue por orden del mariscal Sucre. El primer problema territorial de Antonio José de Sucre fue el del ambicioso presidente peruano Agustín Gamarra, que en 1828 invadió Bolivia. Finalmente se firmó dicha nación con el deshonroso Tratado de Piquiza. Posteriormente hemos tenido otro deshonroso tratado en el de Paucarpata. El 17 de agosto se celebra el Día de la Bandera como fiesta nacional desde el 30 de julio de 1924, determinado por decreto supremo en conmemoración del aniversario de la creación de la primera bandera boliviana. Pero la ley modificatoria del 25 de julio de 1826, en la presidencia de Antonio José de Sucre, sustituyendo a la franja verde superior por otra de color amarilla, en lugar de las 5 estrellas de oro. Estas estrellas representaban a los departamentos de Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En el octubre de 1851 se adoptaron los 3 colores vigentes en la bandera. Un mes más tarde se izó por primera vez la bandera actual en el faro de Conchupata. Esto ocurrió en el gobierno del presidente Manuel Isidoro Belzu,
un 31 de octubre de 1851, y hoy es conocida como nuestra tricolor nacional. Bolivia, a través de su historia, tuvo 3 guerras con países limítrofes. Perdimos territorio. En la primera, por mezquinos y maquiavélicos movimientos de intereses puramente argentíferos, y me refiero a la exportación del mineral de la plata. En la segunda, aprovechando la guerra civil boliviana y la distancia de mover ejércitos regulares, nos fue arrebatada una gran parte del noreste de nuestro país. Y en la tercera, por malas maniobras estratégicas dirigidas por comandantes europeos, pero que en ninguna de ellas se puso en duda la valentía y determinación del soldado boliviano. Tan solo cabe mencionar la batalla del Alto de la Alianza, la victoria en Canchas Blancas o la heroica defensa de Boquerón. Nombres como el de Eduardo Avaroa, Juancito Pinto o Genoveva Ríos están grabados en nuestro emblema nacional. Pabellón tricolor que te ostentas, de Bolivia en el cielo radiante, como el iris de gloria triunfante y como emblema de paz y de unión. Por su paciencia, muchísimas gracias. Muchas gracias, le decimos al licenciado Daniel Delgadillo por esa vasta historia sobre nuestra bandera. Teniente, conduzca. ¡Es su orden, mi coronel! Compañía, por los colas en línea, conducción a la derecha. ¡Coco Paz! ¡Ver!